Bueno, y poniéndole tiza al cuento de la historia de nuestros antepasados, vamos a hablar un poco de la relación comercial y social que tenían nuestros indígenas panches con los chibchas que habitaban la parte alta de nuestro territorio. Había y hubo por siempre un intercambio natural. Fue una alianza comercial muy próspera y muy productiva que se dio desde siempre. Los indígenas tuvieron eso. Pero la atacada burro fue cuando llegaron los españoles y se tiraron todo. Pero venga, Jorge, no, hay algo que recordemos justamente, por ejemplo, cómo se financiaron los viajes de Cristóbal Colón a nuestro continente América. Sencillamente por la corona española. Y los banqueros, los genoveses, los alemanes, los flamencos, entre otros, financiaron esos viajes. ¿Y cómo lo financiaron? Un negocio, miti, 50 y 50. Esas utilidades del 50 y 50 lo que hizo es confirmar que lo que hubo fue una invasión. Llegar al territorio y diezmar totalmente a todos los indígenas que habían en nuestro país. Por eso, en busca del dorado, en busca del oro. Y eso fue lo que pasó, Martín. William, es que son los temas bien interesantes. Primero, se metió dos bolas, Jorge. Oh my God, ¿verdad? Y segundo, tacó burro porque metió la blanca. En la jerga del billar, que a propósito tenemos que contar algo de la historia del billar, o de qué va el juego. No, pero hay dos cosas que pasaron ahorita, fue un tas y una tacada burro. Ah, bueno, eso sí, no, fueron más bien 2 tacadas de burro, más esta 3. Venga, no, le voy a contar una cosa. Ustedes están hablando de una cosa súper interesante, pero yo quiero decirles cómo fue que organizaron ellos toda esa arremetida que hicieron con nosotros. Resulta que ellos, y eso es un tema que me inspira y me encanta porque es el ordenamiento territorial. Y ellos hablan del ordenamiento territorial en la colonia. Resulta que ellos lo que hacen es organizar o aprovechar lo que hay en el momento. ¿Qué hay en el momento? Unos núcleos indígenas. Y ellos aprovechan eso y lo vuelven cabildos y cabeceras municipales. Entonces, cuando hacen esto, buscan que todo ese comercio del que ustedes hablan, de todo ese proceso que vivieron, lo ordenan para ellos poder saquear todo eso de manera fácil y ordenada. Y ordenan el territorio. Entonces, por ejemplo, ahí estaba Fontibón, era parte de antes de la conquista existía, que es lo que ustedes mencionan, ese corredor comercial, esa explotación, ese trueque que ellos hacían. Estaba Fontibón, estaba Chocontá, estaba Chía, estaba Tena. Ya después, ellos para facilitar las cosas, después de la conquista, empiezan a organizar Tocaima, que Tocaima casi le quita el puesto a Bogotá, porque estaba Santa Fe, estaba Tocaima. María Paula. Son temas bien interesantes, porque es que, fíjate que a partir de allí ordenan el territorio ¿para qué? Para organizarlos socialmente, administrativamente y poder llevarlo contabilidad de lo que estaban sacando. Bueno, se llevaron todo lo que quisieron, Martín, pero tenían que saber cuánto se llevaron. Yo tengo otra interpretación ahí. Bueno, pero Jorge, le toca a usted. Y hay una interpretación que tiene que ver es cómo es estos españoles diezmaron tanto los grupos indígenas que habían, que automáticamente les despojaron sus creencias, les despojaron sus valores. Completamente. Se aliaron estratégicamente entre ese poder español y toda su estructura político-administrativa para poder ideologizar, evangelizar a unos indígenas que fueron despojados de su identidad, de su cultura. De ahí que los indígenas empezaron a replegarse y a conformarse haciendo caso omiso a una división político-administrativa que no correspondía a la realidad histórica del momento. Parecemos historiadores y no somos historiadores. No, para nada. Nosotros somos condinamarqueses que estamos aprendiendo. Hemos Claro leído sí. algunas cosas que nos parecen interesantes, esos apuntes que estamos dando de muchos documentos, de estos libros que
que nos han llegado, y la verdad que yo sí quiero que veamos, digamos que esa parte de la conquista que ya como que tenemos que traer a los expertos, a los más experimentados en este tema, pero pasemos a ver todo lo que pasó en ese momento de la colonización, cuando llegaron las constituciones, cuando esas guerras civiles se generaron. Todo esto como que ha generado todo un proceso con héroes y heroínas. Por ejemplo, Pola. La Pola. Una gran mujer. Un dato curioso hablando de esta gran mujer que ayudó a liberar al pueblo en parte, y es que gracias a ella, en el año 1857, si no estoy mal, en la Constitución ponen un artículo que el Día de la Mujer colombiana es el 4 de noviembre, o sea, dentro de poquito. Y además que ella falleció muy joven, ella fue decapitada, pues murió, la mataron en la Plaza Mayor, que ahorita es el centro de Bogotá, la mataron al frente de todo el mundo a los 22 años. Pero es una mujer. No, pero te voy a dar un dato interesantísimo, y eso para que lo sepan las mujeres cundinamarquesas. La Pola fue y es una representante de la feminidad de Cundinamarca y de Colombia, porque ella fue la representativa, pero hubo más de 150 mujeres iguales a ella, que lucharon por la libertad de Cundinamarca, de Colombia, de la Gran Colombia, de la Nueva Granada, de todo este proceso, y gracias a ella se logró el grito de independencia, y ella fue como la espía, o fueron todas las mujeres como las espías, las que llegaban y se acercaban más a esa información que manejaban estos conquistadores, que lo hicieron y se aprovecharon de muchos de nosotros, Bueno, o de nosotros. Sin duda alguna, Martín, Policarpa Salabarrieta fue una mujer muy valiente, muy valerosa, sacrificó prácticamente a toda su familia, se tuvo que ir a esconderse en Bogotá, donde estaba la élite de la colonia, donde efectivamente pudo desde allí hacer, como usted lo decía, inteligencia. Logró regresar nuevamente a Guaduas, donde hay un museo muy importante de ella, de donde uno se siente prácticamente atraído en ese momento de la historia de todo lo que ella vivió y su familia. Sin embargo, se alió con los comuneros, estos magníficos guerreros santanderianos, y en contra de esas estructuras políticas administrativas de la colonia, en contra de las relaciones de explotación económica. Pero digamos que no lo logramos, o sí lo logramos, digamos, logramos en cierta medida eso, porque fíjate que la estructura viene de allá, el ordenamiento territorial nos sirve para organizar, digamos, las regiones, pero digamos, en ese momento de la historia lo que hicieron fue ordenarse para poder llevarse las cosas de nosotros. En este momento tenemos que mirar la importancia del ordenamiento territorial, por supuesto, porque va enfocado y va alineado al comercio, al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo turístico. Pero Martín, mire que eso no ha cambiado mucho. En esencia, seguimos viviendo la misma historia. Hay un dicho que todos los que hablan de historia que dicen que los pueblos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Eso a mí me parece, eso no tiene ningún sentido. Los seres humanos a través de la historia y siempre, a pesar de que conocemos la historia, siempre cometemos las mismas cagadas. Así que... Y el otro suceso importante fue el de la Ilustración. Fue cuando llegó este personaje, Pablo Morillo, a acabar con esos ideólogos de nuestro territorio. Los acabó. Fue una situación completamente difícil y obviamente ahí se trastornan muchas cosas. Pero también tenemos que ver una cosa, que es que ahí se empieza a generar el desarrollo de Cundinamarca, el desarrollo del país. Y se inicia con los caminos reales.
ahí obviamente ese tema comercial, todo lo que se ha desarrollado empieza a estructurarse y esos caminos reales son muy valiosos en esa época como lo es ahora. Entonces, sí, Martín, bien interesante. Pero pongan cuidado, Jorge, que esos caminos reales recobraron importancia, pero antes de qué? De que se confirmó de que el inicio de la colonia fue un total confrontamiento entre los españoles, ¿cierto? Y entre los indígenas, que tenían su propia estructura y fueron diezmados. A raíz de esas relaciones comerciales empezaron a cómo ocupar más territorios. De ahí que se llenaron 3 rutas. Una que arrancaba de Bogotá, Villeta, Guaduas, terminaba en Honda. Otra, Bogotá, San Antonio del Tequendama, Tena, La Mesa, Guataquí. Y una tercera ruta, Bogotá, Fusagasugá, Carmen de Apicalá. Pero a raíz de ¿qué iban buscando? Necesariamente ese oro que podemos llamar hasta hoy en día el café. También buscaban el añil. Perdón, William, pero sí, antes de hablar del café, tenemos que tener claro que el oro se lo llevaron. Ah, sí. Y fueron esos recuas de mulas donde se veía el cargamento de oro, más el mecho no se veía ni la fila, la cola de la fila. Era impresionante, pero eso fue lo primero que se quitaron de aquí de nuestro departamento, de nuestro país. Un proceso de... Claro, y ahí sí viene el tema del café. Yo hablo, siglos de los siglos. Yo hablo del oro verde. Ajá. El oro verde Ya. a través del café, a través de ese vegetal tan maravilloso como es el añil. Sí, Grandes extensiones de haciendas ocupadas por terratenientes, desplazados desde Bogotá, ocuparon estas tierras de estos corredores geográficos del departamento de Cundinamarca, como les comentaba antes, y justamente empezaron a exportar esos productos hasta cuando el añil automáticamente aparecieron unos colorantes sintéticos de los cuales hizo que el añil no fuera rentable. Lo mismo que el café. El café llega a un momento en que a través del desarrollo histórico con la broca también pasó a otros cultivos sustitutos, pero no es el momento de hablar de ello. Sigamos hablando qué pasó con esos caminos reales, donde no habían automáticamente, ni siquiera caminos eran caminos agrestes, caminos inaccesibles, intransitables, solamente por recuas de mulas que hacían todo su transporte de los productos hacia los puertos más importantes, entre otros el de Honda, el de Girardot, para poder embarcarlo por Río Magdalena a Barranquilla, posteriormente a Cartagena y de ahí hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Pero no nos quedemos ahí. Pero no, hablemos yo quiero hablar 2 cosas. Primero, cuando menciona el café, cierto, compartimos el mismo pequeño conocimiento, porque nuestra Cundinamarca debería ser el eje cafetero. Sí, porque fíjate que la finca más grande que tiene o que tuvo el desarrollo económico del café está en Cachipay. Cachipay, tanto así que allí se filmó esta famosísima novela Café, porque no había un lugar que identificara más el café que Cachipay. Y allí, si vamos allá, en esta hacienda Santa Inés, la hacienda Mesitas de Santa Inés. Mesitas de Santa Inés, allí está todo este andamiaje y toda la historia que definitivamente demuestra que aquí, en Cundinamarca, tenemos el verdadero eje cafetero. Yo sí quiero hablar de alguna anécdota, si ustedes me lo permiten, y es que tuve la oportunidad de estar un tiempo considerable en la hacienda de Mesitas de Santa Inés, y ahí llegaban visitantes ilustres. Por ejemplo, los expresidentes Misael Pastrana Borrero, Darío Chandía, Caloyera Restrepo, la reina en ese entonces de un país europeo que no recuerdo en este momento. Una tal Margarita, creo que era. Margarita I. Sí, de dónde, no me acuerdo. Pero también sí. Tomó cafecito allí. Pero más importante que esto, Martín, es que mi suegra, Consuelo Rodríguez de Grimaldo, fue cónoma durante 10 años en esta hacienda. ¿Ah, sí? Era la administradora general
de todo ese emporio cafetero que pertenece a la familia Castilla-Samper. ¿Ahorita? En esa la época, actualidad? en esa época. Creo que todavía hay unos herederos Samper ahí. Claro, ahí hay una periodista, María Elvira, por ejemplo, Samper, que es Sí, prima claro. de ellos. Sin embargo, a raíz de ese auge cafetero, fue escogido, Martín, esa hacienda como el plan piloto de producir, y María Paula, el mejor café, el mejor aroma y de exportación. Lo cuidaron tanto por décadas que posteriormente lo mismo sucedió con la hacienda California en Biotá, Cundinamarca. En Biotá hay toda una historia cafetera impresionante. De hecho, parte de las rutas turísticas que se están desarrollando en este momento tienen que ver con la relevancia que se le está dando a esas haciendas fundadas en 1800 y tanto, con unos andamiajes que todavía existen y Mira, están pero todavía. estamos de- Pero está- bueno, esos son historias. Estamos dejando de sí. lado un producto bien importante, ¿Cuál? la caña de azúcar. Ah, sí, sí, sí. Venga, ¿y Trapiches. dónde le quedó? Los trapiches. Mire, les voy a mencionar esto porque voy para allá. El río Bogotá, María Paula, nace en Villapinzón, en el páramo de Guacheneme. Atraviesa casi toda Cundinamarca, llega a Girardot y desemboca en el Magdaleno. Son 380 kilómetros. Buen dato. Pero fíjese lo importante del dato. En esta zona, en la zona del Tequendama, el colegio, la mesa, se desarrolló, se explotó mucho eso. Toda una industria. Y hablando de los abuelos nuestros ancestros, yo hago referencia a mi abuelo Joaquín Moreno, un campesino trabajador que sacó mucha miel de caña de la hacienda San Pedro y salían recuas de mula y fue donde hizo su capital. Y producían el guarapo. Pero venga, ¿a dónde Venga. voy? Porque ¿cuál es la relación de la caña de azúcar con el río Bogotá? Porque en esa época los molinos eran artesanales, pero su energía daba el agua. El proceso de industrialización. se empezó a Exactamente. gestar. Y se aprovechó muchísimo de eso, se generó un capital, el tesoro, estamos hablando del oro. Ese es otro oro, otra época de oro, donde la economía y muchos hicieron su capital, hicieron sus grandes haciendas y hubo el gran desarrollo. Ahí es donde tenemos que volver, porque el cundinamarqués tiene que saber aprovechar todo su territorio. El cundinamarqués tiene que saber que Cundinamarca es una tierra de oportunidades, porque nosotros estamos aquí para compartir ese tema, nuestras experiencias de vida, las experiencias de cada cundinamarqués, que nos aporten toda esa información, todas sus historias de familia, de trayectoria, de economía, de sociedad. Bueno, y hablando sobre la caña de azúcar, yo les voy a contar que como experta bartender y además de rola cundinamarquesa, Muy bien. que la chicha y el guarapo la hacen pues mucho allá en el Chorro Quevedo en Bogotá. ¿Dónde está Bogotá? Acá, en Bogotá, y es delicioso, además que tiene unos colores y unos sabores increíbles. Y yo les digo, para el siguiente capítulo les voy a traer una excelente chicha deliciosa preparada por mí. Tiene que ser, porque fíjate que esa chicha fue en esa época cuando se dieron cuenta que había tanta producción, empezaron a limitarla, a decir que era contrabandeada. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que contrabandeada? Si el contrabando es que cuando viene de fuera del territorio, Y del es- país, era- y era de acá. Pero bueno, era como para controlar Sí, a la producción de sí, era nuestro- una fórmula parecida a los estancos posteriormente, ¿no? Era una forma de controlar y beneficiar al Estado con los impuestos generados por la producción del alcohol. Pero los españoles fueron víctimas porque ellos le enseñaron a los indígenas a trillar el maíz, a triñar la caña. Y ellos le enseñaron a hacer ¿Sí el será? dulce de caña. Claro, lo dice la claro. historia. Es que la Pues no industrialización... sé, a mí... Y pues después lo fueron a controlar Los- y los tildaron de contrabandistas y les colocaron sus impuestos y sus tributos para Pero someterlos. antes Vivos, ¿qué de la son? llegada de los españoles, los chipchas no producían chicha, no tomaban chicha, no sé. de maíz. Pero en este caso de la caña de azúcar, pues Sí, lo que pasa es que, distinto. digamos que todo esto empieza a generar una serie de licores, porque ahí no solamente está la caña de azúcar, sino está el anís,
Y el aguardiente, ¿no? El aguardiente, El sí. aguardiente. Entonces hay una serie de productos que obviamente empiezan a manejarse y empiezan a ser explotados de una manera, digamos, irregular. Y ellos la regulan. Pero yo quiero decirles algo interesante, hablando de la industria de la época de oro, porque el tema, no solamente eso, el impacto que tiene el río Bogotá en ese sentido, porque hay, como les decía, el molino, la industrialización que menciona William, es de un gran impacto. Y hay otro tema que es importante. Bueno, pero antes de cambiar del tema, yo quiero saber por qué el río de Bogotá es es el más contaminado del mundo. Bueno, uno de los más contaminados. Y tanto así que uno le da tristeza porque uno, digamos que recuerda temas, por ejemplo, el pez capitán, que era un pescado muy delicioso, dicen aquellos que lo probaron, y nacía y era parte del río Bogotá. Entonces, ver la contaminación que se generó después de la industria, de mucha industria en el recorrido, pero también hay que reconocer algo. Hoy en día, la CAR Cundinamarca está haciendo 2PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas y de Salitre. Esas obviamente van a ayudar a mitigar ese impacto contaminante que hay en el río Bogotá, porque es que Cundinamarca tiene que recuperarlo definitivamente. Claro que sí. Fíjate que estamos hablando de 45 municipios afectados. Que atraviesa el río Bogotá. Bueno, Dios y pueden mío. ser hasta más porque ahí afectamos el río Magdalena, porque acordémonos que desemboca allá. Igual hay otro tema, esa afectación genera pues un deterioro en la salud de los cundinamarqueses, de la humanidad. Ese deterioro, pero bueno, aquí lo importante, digamos, no quedarnos, sino también reconocer lo que han hecho el Estado poco a poco, lentamente, pero se ha hecho. Y adicional a eso, un tema también que se relaciona es el tema de la sentencia del río Bogotá. Compañeros, Martín, María Paula, William, una reflexión. Yo creo que la historia tanto de Colombia como de Cundinamarca ha estado mal contada. Yo creo que hay una versión muy romántica que fue la que nos enseñaron en las aulas, en los colegios. De hecho, entiendo que la cátedra de historia ha sido suspendida, no sé si todavía exista en los colegios, pero hubo un tiempo en que la vetaron. Hay una historia que es la historia real, la historia de la conquista y la colonia y todo este fenómeno que se dio, que fue un fenómeno netamente avasallador, que esa historia no nos la han contado. ¿Sabe quién va a contar esa historia, Jorge? Esa historia la van a contar los cundinamarqueses. Bueno, tenemos Porque que ellos son invitarlos los a que investiguen, Sí. a que se preparen y que controviertan esta posición, ¿sí? Si está bien que esa historia romántica que nos han contado y que nos han enseñado es la que debemos seguir, o es la otra, la que pienso que impactó de alguna manera a la sociedad en la que estamos viviendo. Y es la búsqueda de esa identidad. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Entre María la Paula? historia real y la historia que nos han enseñado romántica y un poco como pedagógica para no molestar a nadie, que esa es como la fórmula de implementar la educación en nuestro país. Claro, y es muy importante, y lo que quería decirles, como que nosotros como colombianos y yo como rola cundinamarquesa, tenemos que apropiarnos detalladamente de cada información, de que nos dé ese interés como jóvenes de saber cuál es esa historia realmente y que las universidades y las instituciones educativas también muestren la verdad de nuestra vida y de nuestros antepasados y que podamos coger toda esa fauna, flora, el café y todas esas oportunidades que estamos teniendo hoy, explotarlas para que a nivel nacional e internacional nos caractericemos como Colombia. Oiga, William, mire, hoy qué reflexión, Claro que oye, sí. qué reflexión. No, Sacó el estadio esta mujer. yo veo que sí, efectivamente lo que hemos comentado hasta ahora es que hay un saqueo generalizado de nuestros recursos naturales, hay un saqueo generalizado de todos nuestros minerales, hay un saqueo generalizado de todas las riquezas en general y lo que necesitamos es encontrar la verdad que nace de los expertos,
de expertos con una historia bien contada, como lo decía Jorge. Necesitamos que entre todos ustedes, amigos televidentes, nos sigan haciendo todos esos aportes. Cuando Cundinamarca era grande, por ejemplo, un resumen muy pequeñito tiene que ver cómo sacaban el café de las haciendas de Biotá al Porvenir de Tocaima, al tren, del tren al puerto sobre el río Magdalena en Girardot, sobre el río Magdalena a Barranquilla, Cartagena y a Europa y a Norteamérica. Yo creo que ese tren que está hoy totalmente olvidado y que le hemos dado la espalda, fue el que comunicó a Bogotá con el puerto del río Magdalena en Girardot, pasando por La Mesa, por La Esperanza, por Villeta, por Zipacón, por Facatativá, el tren de la Sabana. Hoy es cuando más se necesita tener justamente esa conectividad férrea, porque se bajan los costos en más de 3 veces, Jorge, en transporte. Y la logística, para poder mejorarla y hacer competitivo nuestro país y nuestro departamento, se requiere que tengamos unas verdaderas políticas de movilidad. Qué reflexión tan interesante, William. Mira la reflexión de María Paula tan bonita, tan inspiradora, y la tuya tan interesante. Yo quiero hacer mi reflexión sobre el tema de la estructura ecológica del departamento. Yo digo que tenemos que cuidar nuestro departamento para que sea sostenible ambientalmente, para que lo cuidemos nuestras fuentes de agua, nuestro territorio, nuestro suelo, nuestra fauna, nuestra flora. Tenemos una riqueza interesantísima y grandísima que precisamente me olvidó de pronto comentar o comentamos el tema de la expedición botánica. Tan bonita esa estructura, o sea, cuántas especies, más de 20.000 especies en plantas, más de 7.000 en fauna. Tenemos tanto que cuidar. Más de 8.000 kilómetros recorridos. Imagínate todo eso que tenemos acá, ese valor nos pueden haber quitado muchas cosas, pueden haber saqueado y haber acabado con mucho de nuestras riquezas, pero todavía somos bendecidos de Dios, tenemos una bendición inmensa de Dios porque tenemos todavía mucha riqueza que disfrutar. Con cada uno de los cundinamarqueses, con este equipo de trabajo tan maravilloso y con todos aquellos que vengan a compartir con nosotros. Van a ser todos los cundinamarqueses, van a ser todos los que tengan una experiencia de vida en Cundinamarca, que tengan experiencia en su historia y en su vivencia. Este amor apasionado, alborotado por volver, guardando la locura, y aunque no tome tortura, se nos dejamos hace tiempo, pero pero me llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le adoras el corazón y me muero por volver. Y volver.
listo!